hacemos para tratar de descubrir que en un conjunto de datos hay algún tipo de conocimiento. Bien, y eso es justamente lo que se ocupa la minería de datos, que posiblemente varios acá ya han explorado y han andado un poquito sobre ese tema, y que es básicamente, como decimos acá, el estudio de procedimientos de recolección, limpieza, preprocesamiento, análisis y obtención de conocimiento útil. Y allí es justamente el reto que tenemos nosotros que tener cuando nos encontramos con una cantidad de datos que no sabemos qué es lo que nos están diciendo de esos datos. Muy bien. Por supuesto que ese problema, como vamos a ver, depende de tres cosas muy interesantes. El dominio de problemas, cada problema tiene su propio dominio, cada problema tiene su forma de expresar ese problema, cada caso de estudio tiene la forma de expresar su problema, y es muy importante que cuando nos enfrentamos con este reto podamos entender claramente qué es lo que nosotros queremos extraer y qué es lo que puede posiblemente tener la recolección de datos que nosotros estamos haciendo. Posiblemente al final de todo un camino nos damos cuenta que lo que nos servía eran los datos o lo que estábamos tratando de extraer de esos datos, y no es porque no haya allí conocimiento interno. ¿Ok? Y eso tiene que ver justamente con cómo se va entonces a formular la aplicación. Esto es una parte muy, muy importante de tratar de hacer minería de datos o tratar de hacer análisis exploratorio de datos a través de clusterización. Y, por supuesto, el problema de representación de los datos. Muy bien. Otros problemas que están insertos en el mismo tema y que, bueno, va de mano con la tecnología es hoy día la disponibilidad de grandes cantidades de datos, lo que hoy día se ha llamado como el Big Data. Sin embargo, bueno, eso es otro tema que pudiera llevar muchas discusiones filosóficas al respecto. Muy bien. Pero por ejemplo, sí es un problema que aun cuando no esté dentro de los grandes volúmenes de datos, sí tenemos aplicaciones en donde estamos continuamente monitoreando o captando datos. Muy bien. Fíjense que aquí, para romper un poquito el hielo, les pongo un dibujito que todos conocemos, ¿verdad? Y si yo veo este conjunto de datos, bueno, yo puedo encontrar muchas similitudes entre ellos, ¿no? Son todas personas, ¿sí? Unos son familias, otros son trabajadores, en fin. De alguna manera, entre ellos nosotros podemos encontrar una similitud, ¿muy bien? Y justamente el agrupamiento o la clusterización o el clustering lo que justamente está intentando buscar es esas formas o esas maneras en las cuales nosotros podemos lograr encontrar algún tipo de similitud entre datos. Muy bien. Y como vamos a ver justamente, pues la métrica con la cual nosotros midamos esa similitud pudiera determinar grandemente cómo entonces esos grupos de datos pudieran ir apareciendo, pudieran ir surgiendo. Muy bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo uso una similitud que me diga, bueno, voy a agrupar a los que son familia, posiblemente surgiera este clúster. Si yo digo, bueno, vamos a agrupar a los que son los trabajadores asociados con esta familia, surgirían estos. Estas son las chicas de ese grupo, estos son los chicos de ese grupo. Entonces, definitivamente, la manera como van surgiendo los clústeres depende de qué es lo que yo quiero medir entre ellos. ¿Okay? Por lo tanto, eso es una cosa fundamental que tenemos que considerar. Por supuesto, entonces, que el tema de representación de los datos es algo bastante relevante en todo este tema de la clusterización y podemos encontrar pues, diferentes maneras de caracterizar la organización de esos datos, ¿sí? Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con datos que están no orientados a la dependencia, ¿sí? Y simplemente en este caso los registros de datos no tienen dependencias específicas entre ellos, ¿sí? Entre los ejemplos que llamamos acá, es decir, las filas, por ejemplo, de esta tabla, y los atributos que serían entonces estas columnas, ¿ok? Serían atributos o características que están tratando de caracterizar a un ejemplo, que en este caso pareciera ser que el ejemplo es una persona. Muy bien. Y aquí lo que estamos creando son diferentes instancias de un objeto que es una persona. Muy bien. Entonces, esta pareciera ser la forma que más clásicamente uno tiende a ver el problema de clusterización con este tipo de caracterización. Y bueno, y posiblemente esa es la que nosotros vamos a obligar nuestro problema, al menos en esta charla, a meternos allí en ese tema, aun cuando nuestros datos se parecen a esto. ¿Ok? Nuestros datos
están orientados por la dependencia y básicamente una clase una caracterización de datos que sigue esta descripción es justamente las series de tiempo donde existen relaciones implícitas o explícitas entre los datos. Por ejemplo, cuando uno toma una serie de tiempo, uno intenta, sobre todo en este tipo de fenómenos, pensar que efectivamente hay una relación entre por qué en este tiempo tengo este dato o este valor y por qué en este tiempo tengo esto y por qué en este tiempo tengo esto. Hay de alguna manera relaciones implícitas, temporales, ¿sí?, alrededor entonces de este tipo de información. Y es justamente lo que decimos aquí, dos valores sucesivos medidos, por ejemplo, por un sensor, ¿sí?, estarán probablemente relacionados. Eso es lo que hay que intentar decir, probablemente relacionados de lo que tanto. ¿Y cómo? ¿Y con qué fuerza? Muy bien. Por supuesto, creo que me fui del rango aquí de acción. Por supuesto que nosotros tenemos muchas series temporales que estudiar en muchos casos aplicativos. Por ejemplo, bueno, estas son las mías, las nuestras del grupo, por eso las puse aquí de primera, que son las señales de vibración. Nosotros estudiamos series temporales de señales de vibración, de emisiones acústicas, de otras señales que están asociadas con el comportamiento de la maquinaria, pero por supuesto hoy día fíjense que la gente que está en el área de economía estudia mucho el comportamiento de la serie temporal del mercado de divisas, del Forex, ¿ok? Y aquí estamos los que están haciendo vida en la parte de Smart Mobility, otra serie temporal muy importante que son los ciclos de conducción. Son series temporales entonces a la final. Muy bien. Por supuesto que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de sacar entonces atributos o también características de este tipo de señales para tratar entonces de formar algún tipo de vector. Posiblemente la forma, digamos, natural de poder expresar esta señal en un vector, pues como conocemos, ¿no? En este caso, cada posición del vector estaría representando el valor específico de la señal en un instante de tiempo. En este caso, digamos que el atributo sería el valor de la señal y el tiempo estaría especificando el indicador en el vector. Eso está bastante bien e incluso hay toda una línea de investigación interesante sobre cómo directamente tratar el tema de la similaridad para clusterización en datos que están expresados de esta manera. Muy bien. Y por supuesto esto se puede complicar mucho aún más cuando tenemos no solamente midiendo un atributo de comportamiento como por ejemplo el valor de un sensor, sino tal vez el valor de otro sensor. Están sincronizados y estamos entonces teniendo en este caso, si nos ponemos acá entonces y lo vemos en este sentido, entonces estuviéramos viendo que en cada instante de tiempo, que sería un atributo contextual, estaríamos teniendo entonces un montón de información relacionada a diferentes métricas, diferentes mediciones que tenemos allí. Muy bien. Esto pudiera ser el caso en el cual tenemos diferentes sensores midiendo diferentes comportamientos del mismo fenómeno, ¿sí? Pero también hoy día hemos también tenido algunas cosas interesantes, al menos en nuestro grupo, de representar incluso indicadores mismos como series temporales, que son, en este caso, serían entonces multivariables, que sería entonces un poco la definición de lo que sería una serie de tiempo multivariable, en el cual, como ya les he dicho muy rápidamente, tendríamos entonces en cada vector, en cada posición del vector, o sea, sería realmente una matriz donde tendríamos entonces todos esos atributos contextuales. Sin embargo, en el caso que voy a concentrarme acá, lo que vamos a tratar entonces es más bien de forzar una especificación de este tipo a una especificación más orientada a datos no orientados por la dependencia. Sin embargo, siguen guardando relación con la serie temporal. En este caso, el planteamiento entonces es el siguiente. Bueno, tenemos una serie temporal que estaría representado como un vector orientado por la dependencia en esta representación y yo puedo ahora sobre este dato calcular diferentes indicadores, como por ejemplo estos diferentes estadísticos. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando analizamos vibraciones, para nosotros es importante estudiar la media, la desviación, la kurtosis, el factor de forma, en fin, una serie de indicadores que nos dan bastante, están bastante relacionados con el fenómeno. Bien, por eso es que les decía al inicio que es muy importante que se descubra cuál es el fenómeno, para poder nosotros tratar de encontrar cuál es la mejor manera de extraer los atributos que nos van a permitir después de hacer todo el tipo de trabajo. ¿Esto es verdad?
Ok, vamos a continuar entonces. De esta manera entonces nosotros podemos hacer de que estas estadísticas extraídas pues nos produzcan vectores ahora en este sentido, que pueden ser vectores, bueno, bien sencillos de entender gráficamente, como vectores en 2D o vectores en 3D, y de ahí en adelante todas las dimensiones que queramos tener según lo que nosotros queremos expresar. Total que entonces cuando nosotros tenemos una colección de series temporales, nosotros entonces lo que vamos a hacer es que con cada serie temporal vamos a estar armando entonces una fila, ¿ok? Y con cada uno de los atributos vamos a estar armando la columna de tal manera que podamos conseguir entonces una tabla de datos. Esto es un ejemplo de cómo nosotros, en nuestro caso, hacemos la extracción de atributos. Por ejemplo, en el caso nuestro es muy importante el procesamiento de señales que usa la transformada rápida de Fourier o que usa la descomposición wavelets de la señal, porque en nuestro caso de aplicación es importante identificar cuáles son las frecuencias significativas de la señal, porque la señal de vibración es una señal cicloestacionaria con diferentes características, y para nosotros usar esta técnica de procesamiento de señales es importante, pero en otro caso de estudio habrá que ver cuál es entonces la técnica de procesamiento de señales que nos va a dar información importante acerca de la serie temporal. Muy bien, entonces este es un pequeño ejemplo para que vean qué tanto puede ser interesante la fase preliminar de hacer una extracción de atributos, de tal manera que nosotros podamos llegar, en el mejor de los casos, a tener una matriz de datos así, donde cada una de estas filas es una serie temporal con diferentes atributos. ¿Y qué tal si estos atributos son lo suficientemente informativos como para que podamos llegar a esta situación tan bonita, ¿ok? En el cual nosotros podemos tener claramente identificación de grupos que están ocurriendo. Por supuesto, después hay que darle la interpretación a qué es lo que se está dando allí. Muy bien, la realidad es que, bueno, a veces no es tan bonito como esto y hay que trabajar bastante para poder obtener cosas así de interesantes, y para ello, entonces, justamente surge o lo tratamos de abordar a través de lo que es el agrupamiento, en el cual, pues, formalmente lo que podemos es definirlo como un problema de optimización. Tenemos un conjunto de datos, este problema de optimización lo que trata de alguna manera es agrupar aquellos datos que tienen distancias mínimas entre ellos, se parecen bastante. Básicamente los algoritmos clásicos abordan este problema. Sin embargo, hoy día se puede encontrar bastante información y nosotros hemos hecho algunos avances en ese sentido, de tratar de incorporar las métricas que miren también las distancias entre los grupos, con el fin de entonces minimizar esta distancia, pero maximizar esta otra. Entonces se vuelve un problema de optimización allí medio multiobjetivo que hay que tratar de resolver, ¿sí? Entonces, como digo acá, esa métrica de similaridad es muy importante entonces en el momento de definir, porque de alguna manera determinaría el problema de optimización que hay que resolver allí. Muy bien. Otro problema interesante que puede estar a favor, o es más bien lo que queremos, es el tema de los outliers. En algunos casos de aplicación, en algunos casos aplicativos, los outliers no nos convienen, nos molestan, nos dañan los algoritmos y nos hacen perder bastante tiempo, y después nos damos cuenta que eran los outliers. Pero en algunos casos de aplicación lo que queremos justamente es detectar los outliers, ¿sí? Detectar de que estamos teniendo situaciones en las que están apareciendo datos que son atípicos a lo que normalmente estaríamos esperando obtener, y por supuesto hay cantidad de aplicaciones que también lidian con más bien la detección de outliers, como son intrusiones en el sistema de red, fraudes en tarjetas de crédito, diagnósticos médicos, etcétera, ¿okay? Y en nuestro caso de detección de fallos también, porque si, por ejemplo, nosotros partimos de un conjunto de datos en el cual sabemos que están asociados a una cierta condición, posiblemente cuando empiecen ese data stream de datos midiendo con respecto a la máquina, comienzan a aparecer outliers que no los podemos asociar a ninguno de los datos, y resulta que se está formando un nuevo patrón de comportamiento que, bueno, habrá que ver a qué se está debiendo ese patrón de comportamiento. Muy bien, que es justamente lo que tenemos acá. Y ahí surgen otros problemas también muy interesantes que ustedes pueden encontrar en la literatura, diferentes maneras de cómo se están abordando hoy día, que es el problema del concept drift.
porque también hay situaciones en las cuales no es que está apareciendo un nuevo patrón, sino que es el mismo comportamiento, que está caracterizando la misma situación, sino que lo que está pasando es que lo que se está cambiando es la función de distribución en el tiempo y lo que está cambiando es la caracterización de la misma condición que podemos estar teniendo caracterizada de otra forma previamente. Muy bien, otro problema que también surge con respecto a el problema de agrupamiento y con respecto a la selección de atributos apropiadas es el overlapping. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo no tengo atributos suficientemente informativos como para poder tener esas situaciones bien bonitas donde estamos separados y lo que vamos a tener es overlapping y entonces ahí a veces no estamos descubriendo nada? A veces, digo yo, porque bueno, en algunas oportunidades o en algunos momentos el overlapping también nos está diciendo algo, ¿no? Habrá que descubrir qué cosa es eso. Muy bien, entonces el uso de atributos poco informativos pudiera darnos lugar a esto, por lo tanto entonces surge otro problema que es el tema de reducción de atributos y selección de atributos, en donde aquí hay una diferencia interesante entre estos dos términos, ¿no? Normalmente cuando uno tiene un vector de atributos altamente dimensional, pues uno trata de reducirlo para poder tener esos atributos informativos que permitan mejor el procesamiento de agrupamiento. Normalmente cuando uno habla de la de la selección de atributos, está hablando es de básicamente tratar de elegir aquellos atributos originales que son más informativos. Para nosotros, en nuestro caso, es lo más importante. Nosotros les hemos dado mucho peso a ese tema y hemos trabajado bastante en eso, porque la creación de atributos artificiales, como por ejemplo el caso de técnicas de PCA o LDA o Non-Negative Matrix Factorization, etcétera, etcétera, sí nos reducen el vector de atributos, pero se transforman en atributos artificiales que por ejemplo, para nosotros que estamos analizando maquinaria, no nos dicen nada tan bonito como nos pudiera decir el valor de la curtosis o el valor del factor de forma, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, en algunos problemas es válido y está bien. Sobre todo, incluso desde el punto de vista de la visualización de los datos, a veces uno primeramente puede aplicar un PCA como para ver más o menos cómo está la distribución de los datos antes de hacer cualquier otra cosa posteriormente. Muy bien. Y entonces surge este problema que es lo que llamamos la maldición de la dimensionalidad, donde a veces tener mucho no es tan bueno. Hay que tener poco, pero bueno. Entonces, eso es un poquito lo que hay que resolver acá en este tema de selección de atributos. Entonces, bueno, digamos que básicamente lo que uno hace es la preparación de los datos. Partimos de que tenemos, en este caso, nuestras series temporales, diferentes condiciones, han sido tomadas, etcétera, diferentes condiciones del fenómeno que queremos medir. Se extraen los atributos, tenemos unas bases de datos digamos, con estas dimensiones. Sí, hay que hacer una limpieza de datos. También, bueno, de este tema no he hablado acá, pero bueno, sabemos que hay que hacer limpieza de datos incompletos. En algunos casos necesitamos normalización o estandarización de los datos, hacer escalamientos, eliminación de outliers, si es que en nuestro caso de aplicación no queremos los outliers, muy bien, si no, pues los dejaremos. Y finalmente, entonces, podemos tener un proceso de selección de atributos en el cual podríamos llegar a una matriz de estas dimensiones. Y aquí tengo una preguntita que dice datos balanceados. Ese es otro problema que también surge cuando uno está haciendo clusterización y es cuando tiene datos, más cantidad de datos asociados a una caracterización del problema que puede estar metida en estas series temporales y menos de otro. Y surge entonces el problema de datos no balanceados. Eso también es otro tema larguísimo en el cual uno puede hablar bastante, ¿no? Sobre los datos no balanceados. Bien, vámonos entonces ya entrando acá a rápidamente lo que tiene que ver entonces con la similaridad y como les decía, lo que tenemos que resolver en agrupamiento es un tema de optimización de una cierta función de optimización que mide distancia. Hay muchas métricas de similaridad, En este caso, por ejemplo, bueno, la genérica es la LP-norm, que intenta medir distancia entre dos puntos y bueno, pues conocemos la euclidiana, que es la más conocida, la de Manhattan, que es la que va más bien en este sentido, mide la distancia así, ¿ok? Y así podemos medir, con respecto a esta norma, podemos sacar diferentes métricas, muy bien. La más común es la euclidiana, sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que en algunos casos no es buena dependiendo de cómo están los datos, no es bueno.
Bueno, aquí ya me están llamando la atención con el tiempo. Bueno, podemos, con respecto al tema de filtrados, es decir, con respecto al tema de selección de atributos, vamos a tener diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Uno son los métodos en el cual la selección es no supervisada y en los otros métodos la selección es supervisada. En este caso, y tiene que ver un poquito con estos métodos que llamamos el roping. Voy rápidamente, por ejemplo, una primera selección que uno pudiera hacer es una evaluación muy simple por correlación, simplemente tratando de mirar cuáles son aquellos datos, aquellos atributos que están, que tienen o exhiben algún tipo de correlación lineal, por lo cual nosotros podemos ya tal vez desechar al menos uno de esos pares de atributos, los podemos desechar porque nos dan la misma información y al contrario, si los metemos en el proceso de análisis, más bien nos estarían complicando el desarrollo de los algoritmos y quedarnos más bien con aquellos que en su correlación nos dé más bien una caracterización de este estilo. Muy bien. Y existen, y acá por ejemplo les presento uno que lo vamos a ver con más detalle en el taller de la tarde, tiene que ver con la selección supervisada. Lamentablemente en el caso de la selección supervisada tenemos que tener alguna referencia con respecto a qué es lo que están describiendo esos datos para poder tener eso como guía para poder hacer una selección apropiada de atributos, como por ejemplo en este caso esto que estoy indicando aquí y me está diciendo que de alguna manera yo estoy analizando una muestra aleatoria con respecto a un patrón que ya es conocido, que sé que se parece a él y a uno que no es conocido, pero entonces yo necesitaría tener esa información. Por lo tanto, pues esos tipos de algoritmos de selección de atributos supervisados a veces no tienen mucha utilidad para el tema de clusterización y hay que trabajar bastante en algoritmos no supervisados. Nosotros tenemos un par de resultados usando selecciones no supervisadas, que voy a ver si me da chance, creo que sí, de mostrarles un poquito al final. Vamos a saltar esto. Y con respecto a las técnicas de clustering, hay muchísimas. Fíjense acá, aquellas técnicas que están basadas en los representativos, lo que tienen que ver con el clustering jerárquico, basados en modelos probabilísticos, en cuadrículas, en densidad, en grafos, hay muchos. Yo les voy a mostrar muy rápidamente los dos más clásicos y cuáles son sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el caso de los atributos que están basados en representativos, nosotros tratamos de elegir, ¿sí?, o tratar de descubrir en el proceso de agrupamiento cuáles son aquellos datos que mejor están agrupando lo que tenemos disponible en la base de datos y básicamente ese tipo de algoritmo o todos los que están dentro de este algoritmo lo que intentan minimizar es esta función objetivo de distancia intragrupos, pero no toma mucho en cuenta la distancia entre los grupos. Muy bien, esto sería entonces un poquito el algoritmo para poder ejecutar esa asignación y básicamente el resultado sería este. Imagínense que tenemos una primera información en el cual estos eran los datos, los primeros datos representativos de todos estos grupos de datos y después de pasar por todo este proceso podemos ver que, bueno, este centroide que está acá se movió, por ejemplo, para acá. ¿Ok? Por supuesto que esto sería un caso un poquito más interesante donde fíjense, acá tenemos todos estos datos, tratemos de no imaginar que tenemos esto acá, tenemos todos estos datos en el cual fíjense que tenemos los datos en verde, en azul, en rojo y ¿por qué estos colores? Porque, bueno, en principio estos están asignados a este representativo que fue elegido aleatoriamente, estos a estos, los ojos a este, pero fíjense qué pasaría al final del proceso, fíjense que está más simpático porque pareciera entonces que estos realmente no estaban en un solo grupo, sino que estos eran un grupo, estos eran otros, estos eran otros. ¿Okay? El algoritmo K-means usa la distancia euclidiana. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que de forma natural el algoritmo K-means tiende a romper ciertos patrones de datos que están asociados al mismo comportamiento, como por ejemplo, fíjense acá, estos puntos que está acá es una clase de comportamiento que realmente forma un clúster, este es otro, en tanto que el K-means, si lo corriésemos sobre este conjunto de datos, nos dice que estos son un clúster y que estos son otros. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ese algoritmo, sobre todo cuando tenemos clústeres que son no convexos, que es este caso. Bien, los otros
las otras técnicas tienen que ver con técnicas aglomerativas, ¿sí? O clustering jerárquico, en el cual nosotros partimos de los datos individuales y vamos viendo cómo vamos agrupando esos datos de alguna manera con un cierto criterio, y la otra es jerárquico, pero desde el punto de vista en que tenemos entonces todos agrupados y más bien vamos a correr de aquí hacia abajo para ir partiendo los datos. Aquí fíjense que el problema es intentar encontrar similaridades entre estos datos. Aquí la idea es intentar más bien descubrir cuáles son los que estarían yendo o dividiéndose en otros clústeres. Muy bien, eso es un poco el algoritmo. Bueno, me voy a pasar esto. ¿En qué caso no es bueno los jerárquicos? Por ejemplo, los casos en los cuales estamos, en el caso de arriba hacia abajo, ellos son muy buenos para descubrir este tipo de patrones. ¿Okay? Porque ellos van midiendo un poquito las distancias desde cada uno de ellos por separado y va agrupando. Cuando no son buenos, cuando tenemos ruidos, porque entonces si tenemos, por ejemplo, estos puntitos que son estos ruidos, estaríamos entonces yéndonos hacia este clúster y posiblemente el algoritmo jerárquico estaría agrupando se iría por este camino y agruparía todo. Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de algoritmo que estamos generando. En el caso de los algoritmos que lo que hacen es la división de clústeres más grandes, usan, por ejemplo, el K-means clásico para poder armar los grupos de más bajo nivel. Muy bien, bueno, ya para terminar, les quiero entonces comentar simplemente un par de trabajitos interesantes que hemos sacado en el grupo. Elegí los más interesantes acá, que tiene que ver con intentar levantar las restricciones que puedan tener los algoritmos clásicos con respecto a la forma como van midiendo las distancias y la forma como van creando los clústeres, donde en algunos casos, bueno, en ambos casos, estamos no solamente utilizando los criterios de densidad entre el grupo, sino la distancia entre los grupos para poder tener mejores resultados. Uno de esos trabajos es este que tenemos acá, que lo pueden encontrar en la red, que hace frente a uno de los retos en los algoritmos de agrupamiento, que es: no conocemos el número de clústeres, ¿sí? No sabemos cuándo está apareciendo un nuevo clúster y cuándo puede estar ocurriendo, cómo se puede estar dando el cambio de la forma de un clúster. Muy bien, este sería el algoritmo que estaría siguiendo ese trabajo y más o menos esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que en ese trabajo, por ejemplo, se aborda lo siguiente. Si yo estoy viendo un ejemplo acá, de repente con el algoritmo K-means hubiese estado asignado a este clúster, sin embargo, con la propuesta que nosotros hacemos, nosotros estamos viendo de que él está detectando un nuevo clúster, decidimos que es una nueva, según los criterios del algoritmo. Muy bien. Es decir, se trabaja en base a una asignación provisional y combina lineamientos clásicos del K-means y el KNN para, por ejemplo, hacer cosas como esta. Tenemos estos dos clústeres y en la ejecución del algoritmo nos damos cuenta que en realidad estos datos que habían sido asignados a este clúster realmente son de ¿ok? O hacemos más bien entonces el merge, la mezcla de los clústeres. Y, por ejemplo, un ejemplo con respecto a este resultado, lo corrimos en nuestros problemas de detección de fallos y, por ejemplo, fíjense que en este caso tenemos todos los datos donde los negros son los que tienen que ver con datos que no conocíamos, ¿sí? Hay unos por aquí. Y fíjense que el algoritmo efectivamente detectó de que esto era un nuevo grupo y que estos eran unos nuevos grupos que en realidad al final fueron outliers, ¿ok? Pero bueno, había que hacer después el trabajo. Y quisiera terminar con otro trabajo donde estudiamos también bastante a profundidad el efecto de medir, de usar indicadores de validación de clústeres, donde, por ejemplo, vimos que con selección o reducción de atributos clásicos nosotros no obteníamos buenas clusterizaciones. Sin embargo, incorporando estos índices de validación, fíjense cómo pudimos encontrar mejores representaciones de los grupos de datos que estábamos trabajando. Muy bien. Bueno, conclusiones.
muy rápidamente, el problema de agrupamiento a simple vista pudiera ser simple. Uno dice, bueno, corre un camino si resolvimos el problema. La cosa no es así. Hay que estudiar mucho, hay que analizar mucho los datos, hay que ver cuál es el algoritmo que mejor va y seguir trabajando mucho en algoritmos que no detecten, que no dependan de la selección, del número de clústeres, porque esos son algoritmos bien restrictivos desde el punto de vista de generación de nuevos o descubrimiento de nuevos patrones. Bien, el tema de la similaridad también hay que tratarlo muy bien, hay que tratar de incorporar no solamente métricas de densidad intraclúster, sino métricas de separabilidad de clúster dentro del proceso de optimización, ¿sí? Bueno, pues obviamente queda el tema de la validación de los grupos, no es trivial y se necesita posiblemente un grupo de expertos que después le den sentido a esos resultados que se están obteniendo para ver si efectivamente entonces estamos obteniendo buenos resultados. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la atención y bueno, viene la ronda de preguntas, creo. Un aplauso, por favor, para Agradecemos a la doctora Mariela Cerada. Entonces viene la ronda de preguntas. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Mariela, muchas gracias por tu presentación. Me encantó lo que vi ahí. Aquí tenemos un montón de ingenieros, sobre todo de la parte de mecánica y automotriz, electrónicos y eléctricos. ¿Hay alguno? Sí, pues esto es para nosotros tremendamente importante. Esto es de una importancia vital. Si quieren venir a las 11 a mi conferencia, eso fue lo que usé yo para determinar el ciclo de conducción en nuestra región, tal cual. Por un lado, para que vean el potencial de la aplicación que hay ahí. Le hemos dado otras aplicaciones y tus dos artículos van a resultar claves para nosotros, ya veo, porque otra de las aplicaciones es que en nuestro laboratorio de motores desarrollamos un sistema, porque esto es inteligencia artificial al fin y al cabo, un sistema que tenía que inyectar la cantidad de etanol adecuada sin perder prestaciones en el motor diésel en función de de la operación normal del motor, dándole únicamente 3 variables de entrada: posición del pedal de acelerador, régimen de giro y temperatura de gases de escape. No teníamos más que eso, porque son los sensores fáciles y baratos de instalar en el motor, en cualquier vehículo que esté por la calle. Y con esas 3 únicas señales había que aplicar toda esta técnica y sufrir la maldición de las dimensiones y sufrir la distancia entre elementos si pertenecían a un grupo o no. ¿Por qué? Porque finalmente tú le tienes que decir a tu unidad de control electrónica qué cantidad de etanol inyectar. Y no puedes inyectar ni más ni menos que la que tiene que ser, y eso te lo dicen estos grupos. Entonces lo que le estoy dando relevancia a este tema y llamándolos a los que están aquí en la Universidad de la SUAY para que, digamos, trabajen conjuntamente, porque hay un potencial inmenso de colaboración con los electrónicos y con los de telecomunicaciones en estas áreas. Entre otras cosas, es tan potente esto que tú lo puedes aplicar a lo que ustedes lo hacen, que es la parte de predicción de fallo en máquina rotativa, que es lo que vi. Pero, por ejemplo, yo tengo un colega que es un profesor español que vivió en Cuenca 2 años y que fue Prometeo igual que tú. No sé si lo conoces, es Fernando Mato. Y Fernando hizo aquí en el Ecuador un trabajo magnífico a partir de esto, porque la tremenda bondad que tiene esto, a diferencia de la estadística clásica, es que aquí nada de correlaciones. Olvídense de las correlaciones. Con lo cual te das el lujo de no perder un dato. O si tienes algún dato espúreo, tu lógica o la física es la que te dice por qué o no desecharlo. Esa es la tremenda bondad que yo le percibo a este método. De manera que lo que hizo Fernando fue para el Ecuador tener todas las bases de datos históricas que los 2 mejores países del planeta que parece que tienen historia son Ecuador y Perú, en temas de cambio climático para predecir fenómeno del Niño, y él con eso le aplicó toda esta técnica y logró proponer una nueva forma de predecir el fenómeno del Niño, con una asertividad del 100% a lo largo de 45 años, manejando esta serie de datos temporales. De manera que el llamado es, es muy interesante el tema, Mariela. Esto es para sacarle partido, gracias. Más que una pregunta era eso. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
Buenos días, Mariela. Muchas gracias por tu presentación. Yo también hago uso de estas técnicas en temas de calidad del aire, sé de la utilidad que tiene. Y tengo dos inquietudes. La primera es, dadas estas, digamos, pros y contras que tienen las diferentes técnicas de clusterización, ¿para qué tipo de datos o de información tú consideras que no se deberían abordar los problemas con esta técnica? Esa es una pregunta, y aprovecho la siguiente pregunta, y es, dados estos pros y contras, ¿existe algún tipo de metodología donde yo haga como un ensamble de métodos? ¿Y cómo funcionan como en estos ensambles? Gracias. Sí, bueno, con respecto a tu primera pregunta, es bien difícil de responder, porque de antemano decir para esta clase de problemas si funciona o no es un poco complicado. Por ello es que es muy importante tener primeramente una especie de visualización de la distribución de los datos que puedes hacer con métodos de reducción de dimensionalidad, ¿ok? Como mencionaba el PCA o como el TCN, etcétera. Hay varios métodos que están más orientados a la visualización, que te da un poco de idea de cómo está la distribución de los datos y si potencialmente un enfoque en clusterización te pudiera servir. Eso es muy importante que uno lo haga primeramente. De hecho, mencionaba al inicio que normalmente el PCA uno no lo suele usar para si es que está interesado en los atributos originales, sino que lo suele usar primeramente más bien para visualizar cómo está la distribución, amén de otras técnicas también orientadas a la visualización que te dan una primera idea y puedes decir, bueno, posiblemente esto va a estar muy complicado separarlo o no. Sin embargo, nuevamente, eso tiene que ver mucho con la naturaleza subyacente de los datos, que no es fácil de ver a simple vista. ¿Sí? Porque fíjate que como te lo decía, como mostraba allí en algunas gráficas, si uno, por ejemplo, ve esto, ¿sí? Si uno ve esto, uno dice no, y esto es con un PCA, ¿ok? Y uno dice no, yo no puedo hacer esto. Sin embargo, con un estudio un poquitito más exhaustivo pudimos llegar a esto. ¿Ok? Entonces, depende de la naturaleza subyacente de los datos, así que tener una respuesta así en blanco y negro es un poco difícil. Con respecto a lo segundo, claro que sí, hay métodos híbridos. De hecho, este justamente es un método híbrido. Este justamente de este trabajo que está acá este trabajo que está acá es justamente híbrido. ¿Sí? Ahí se están combinando diferentes criterios de validación intraclúster, interclúster, vecinos cercanos a los clústeres ya formados, distancias entre los clústeres, ¿ok? Entonces, allí, por ejemplo, se mezcló el clásico K-means con el KNN, que no es un método de clusterización, de hecho, es un método para clasificación. Sin embargo, nosotros lo usamos para poder mejorar la creación de clústeres. ¿Sí? Entonces, sí, por supuesto, hay muchos métodos híbridos que tú puedes conseguir, que puedes ver la potencialidad separada y decir, bueno, vamos a unirlos para poder hacerlo. De hecho, por ejemplo, el clustering jerárquico no me dio chance de mostrártelo, pero de hecho él mezcla, el clustering jerárquico en su interno mezcla con el K-means, ¿ok? Porque cuando cuando queda acá, por ejemplo, cuando acá queda este dato, él usa K-means para separar esto, ¿ok? Entonces, ese es otro ejemplo clásico de hibridizaciones de diferentes métodos para poder resolver el problema de optimización. Listo. Bueno, agradecemos a la doctora María, al profesor John por su pregunta y les invitamos a la charla de él también a las 11, a la profesora María Elena por su pregunta y despedimos con un gran aplauso a la doctora María. Muchas gracias. Aprovechamos para indicarles que la doctora de 2 a 3:30 va a dar un taller acerca de este tema donde va a dar herramientas para hacer justamente el tema de clusterización.